Una de las historias más grandiosas del Antiguo Testamento es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El Señor mostró su mano poderosa porque Israel había pasado 400 años bajo la esclavitud, sufriendo no tan solamente con trabajos difíciles y con poca paga, sino perdiendo todos sus derechos como seres humanos. Dios escuchó el clamor de los judíos y levantó a un hombre temeroso de él. Levantó a Moisés, el cual se presentó delante de Faraón con la orden de parte de Dios de liberar al pueblo de Israel. Tuvieron que pasar 10 plagas donde Dios mostró juicio contra Egipto para que ellos pudieran ser liberados. La plaga de la sangre, de la rana, de los piojos, de las moscas, de la plaga sobre el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Pero ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón antes de dejar ir a su pueblo de Israel? Tal parecía que en lugar de ponerse más sensible y ser humilde después de cada plaga, el faraón endurecía cada vez más y más su corazón. ¿Por qué un Dios amoroso y justo como el Señor decidiría endurecer el corazón del faraón? Ante esta pregunta hay varias respuestas que la palabra de Dios nos enseña. En esta tarde exploraremos no tan solamente las preguntas, sino vamos a analizar el texto bíblico para poder entender cuáles son algunas de las razones por las cuales Dios dejó ir a Israel bajo un corazón duro, el corazón del faraón. Para ello te pido que me acompañes a pedir la dirección de nuestro Dios en esta tarde. Bendito Señor, tú eres nuestro Dios altísimo y a ti te debemos la vida. Y en este momento, Señor, invocamos tu nombre para que tú nos des la sabiduría suficiente para escudriñar tu palabra. Permítenos ser edificados a través de esta y que tu Espíritu Santo nos fortalezca no tan solamente en la sabiduría, sino también en el Espíritu para caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a ir a la Biblia en uno de los pasajes más antiguos, que es Éxodo capítulo 7, para leer el versículo 1 al 5. Capítulo 7, el versículo 1 al 5, y dice así la escritura: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Tremenda historia de parte de Israel, de nuestro Dios. Es un momento donde Faraón, y hay que decirlo, ¿verdad? En primer lugar, Faraón era un hombre terrible, era un hombre que no conocía al Señor, fue un dictador brutal que abusó terriblemente del pueblo de Dios, de tal manera que ya llegó al límite la opresión que estaba ejerciendo en contra de Israel. De más de 1,5 millones de judíos que estaban en Egipto, Dios tuvo misericordia, y después de esos 400 años de esclavitud, Dios los iba a liberar. Pero este faraón, que se piensa, no se sabe exactamente o se identifica qué faraón fue. Sin embargo, en Éxodo capítulo 1, 16, ya desde ese momento había hecho cosas terribles, ordenando la muerte de los infantes. Cada varón que nacía tenía en la orden las parteras hebreas de quitarle la vida. Sin embargo, Dios preservó la vida a su líder, a su libertador, a Moisés. Todo esto muestra la dureza, la agresión, la perversión del corazón del faraón. Eso sin pasar por alto que estamos hablando de Egipto, de un pueblo totalmente politeísta, idólatra, que tenía su vida en el ocultismo y tenía su vida en cosas paganas y malas. Debemos recordar que el faraón fue un hombre que no tan solamente
Dios le iba a endurecer su corazón, sino que él de mutuo propio se llenó de soberbia y endureció su propio corazón. Dice Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. También Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. No tan solamente Dios iba a endurecer su corazón a cada plaga que se manifestaba, sino que el propio Faraón, en su propia carne, en su propio pecado, estaría endurecido. Y a medida que las plagas continuaban, Dios le daba a Faraón advertencias cada vez más severas sobre el juicio final que vendría sobre él y sobre su nación. Faraón eligió traer más juicio en sí mismo y su nación endureció su propio corazón en contra de los mandamientos de Dios. Podría ser que como resultado de la dureza de corazón del Faraón, Dios endureció aún más el corazón de Faraón, permitiendo las últimas plagas y trayendo a la vista toda la gloria de Dios. Hay versículos establecidos en la Biblia y uno de esos es el capítulo 7 que nos habla que Dios ya le había dicho a Moisés, ya le había enseñado, le había anticipado que Faraón iba a endurecer su corazón. Dice Éxodo capítulo 7 versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué significa esto de que Dios endureció el corazón del Faraón? Bueno, existen varias razones. La primera, los teólogos refieren que esto es parte de la soberanía de Dios. Todo el mundo, la historia de la humanidad está bajo el control de Dios y no tan solamente lo dicen los teólogos. La Biblia nos dice que Dios está sentado en su trono y que Él tiene autoridad sobre todo lo creado. En términos teológicos, este acto que se ve en este momento donde Dios endurece el corazón es producto de la soberanía, es una manifestación de la soberanía de Dios. Dios estaba demostrando su poder, su autoridad sobre los gobernantes terrenales, en específico sobre este faraón y sobre las fuerzas de la naturaleza. Y esto es una muestra de que nada pasa si Dios no lo ordena. Sin embargo, por otro lado, también se conjuga el libre albedrío del faraón, porque él tuvo libertad para elegir si dejaba o no ir a Israel. Sin embargo, en los planes de Dios siempre se va a conjugar, por un lado, la soberanía del Señor, lo que Dios manda, los planes de Dios, y por otro lado, la libertad que tiene el hombre para elegir. Y en este caso se acopló esa libertad del faraón para no dejar ir al pueblo, y por otro lado, la soberanía de Dios en endurecer ese corazón, porque Dios quería mostrar algo. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar? Otra razón es el propósito de las plagas. Dios había ordenado estas plagas como juicio para Egipto, porque esas plagas atentaban en contra de las deidades de los egipcios. Y cada plaga enseñaba que Dios es el único, que Jehová es el verdadero y que las deidades son cosas vanas, son falsedades y que van a ser y son destruidas por Dios. Dios manifestó este propósito en su totalidad. Cada plaga no solo era un castigo para Egipto, demostraban que eran falsas y que eran vanas y que el único Dios verdadero era el Señor. Otra razón por la cual Dios, o se piensa que Dios endureció el corazón de Faraón, es para mostrar Dios que Él es Jehová el Señor, que es el único verdadero. Y nosotros lo vemos aquí en Éxodo capítulo 7, versículo 5, cuando Dios le dice a Moisés, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Sabrán que yo soy Jehová. Y este conocimiento del Dios verdadero llegó no tan solamente a los egipcios. Recordarás que cuando Josué va y conquista la tierra prometida, aún la gente del otro lado del Jordán ya sabía esta historia, lo que había sucedido, y que Jehová, el Dios de Israel, había liberado a su pueblo de Egipto y los había pasado a través del mar y los había sostenido en el desierto y ahora los llevaba a la conquista de esas tierras que estaban bajo los paganos. Ahora, no olvidemos lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 24. Yo quiero leer para ti esta parte de la escritura, porque aquí nos habla de que Dios, cuando los hombres están empecinados en su maldad, en no cambiar, en no dejar su pecado, Dios los entrega a su inmundicia, a su maldad.
Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto es cierto, Dios entrega a las personas a sus propias perversidades cuando el hombre no quiere creer en Dios, cuando el hombre se empecina a estar en su pecado y no hay nada ni nadie que lo haga cambiar. Y es ahí donde Dios entonces lo entrega a su maldad. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de que el Dios haya constituido un corazón duro en Faraón? No cabe duda que Dios quería mostrar su poder y su gloria, porque aún en el libro del Éxodo, en el capítulo 10, hay algo muy interesante que también debemos acotar a estas ideas del por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Dice Éxodo 10:1, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El impacto del conocimiento del único Dios verdadero no tan solamente fue en juicio para los egipcios, sino para Israel quedó como testimonio de que Dios es el único verdadero, y para que los judíos ese testimonio lo contaran a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a sus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y tú y yo como cristianos tenemos el deber de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, los testimonios de vida que ha traído en nuestro corazón, en la experiencia diaria, para que ellos también puedan tener fe y ejercer fe en Cristo Jesús. Pero qué lecciones, como decía hace un momento, podemos aprender de este corazón endurecido del Faraón. Por un lado, la soberanía de Dios, que pase lo que pase, Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía, y que el mundo y la historia del mundo está bajo el control de Dios. También nos habla el ver este corazón endurecido, como hay hombres que persisten en la desobediencia, pero hay hombres que van atrás de la obediencia, como lo hizo Moisés, un hombre sensible, un hombre misericordioso, un hombre que temía al Señor. Y por último, ver el peligro de la obstinación. Si hay un corazón obstinado en la Biblia, ese es el del Faraón. Un hombre que, a pesar de lo que veía, de la destrucción en cada plaga, no quería creer y no quería aceptar la voluntad de Dios. No quería rendirse al Señor ante su voluntad de dejar ir al pueblo de Israel. Estaba empecinado en hacer lo que su carne le decía, y Dios fue severo con él. La historia de Dios endureciendo el corazón de Faraón es un recordatorio poderoso de su soberanía, del control entre los seres humanos, de los eventos humanos que Dios tiene. Aunque puede ser difícil de entender, este acto tuvo un propósito específico en el plan de Dios para la liberación de Israel. Al estudiar este pasaje podemos aprender lecciones como las que ya mencioné. Y en última instancia, esta historia nos lleva a confiar en que Dios está en control de todo y que sus propósitos se cumplen, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Ahora yo quiero decirte algo, querido hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es de la calidad del Faraón? ¿Un corazón de orgullo, de soberbia, de maldad, que está endurecido, que no se sensibiliza a las cosas del Señor? ¿O tu corazón es un corazón de carne, que está sensible a la voz de Dios, que es humilde, que es obediente para hacer la voluntad del Señor? ¿Cómo está tu corazón? Y si tu corazón es conforme al pensamiento de Dios, eres bendecido, pero si no, ¿qué esperas para rendirte delante de Dios? Que el Señor te bendiga. Amado Señor, gracias por tu enseñanza, gracias porque nos muestras que eres un Dios victorioso, que así como tuviste un plan con Israel, lo tienes con nosotros. Señor, cumple tu propósito en nuestra vida y permite que nuestros pensamientos puedan asimilar tu grandeza. Señor, gracias por tu bondad y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.